¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar haciendo una tier list sobre los equipos más importantes de la Champions League. Vamos a estar viendo cuáles son los equipos favoritos y algunos que prácticamente quedarían descalificados desde el principio. Empezamos con los primeros equipos. Estos los vamos a ir relegando definitivamente desde el principio. Hay equipos que la verdad tienen muy poca esperanza de que puedan clasificarse, algunos hasta a octavos de final. Entonces yo creo que debería de considerarse prácticamente dejarlos eliminados. El Brest es un equipo que se debe enfocar bastante más en la liga que en la Champions League. En algunos momentos ha estado en problemas de descenso y creo que eso no le va a ayudar para poder competir en las dos competiciones. Va a ser muy difícil que puedan llegar a una instancia final en la Champions y yo creo que le deberían de dar prioridad a la liga, sobre todo porque si tienen un mal comienzo, al final de temporada se pueden ver en problemas de descenso nuevamente y la verdad es que se les va a complicar mucho la temporada. Después tenemos al Stuttgart, un equipo que le ha vendido a sus mejores jugadores. Vendió a Guirassy al Borussia Dortmund y a Anton también al Borussia Dortmund, el centro delantero y el mejor central que tenían. Dos jugadores importantísimos en instancia y es por eso que yo creo que también deben de enfocarse bastante más en la Bundesliga que competir por Champions League. Es un equipo bastante limitado que la verdad le va a costar bastante y yo creo que deberían considerar tener esos buenos resultados en liga para seguir teniendo ese presupuesto y poder mantener a sus figuras. Después tenemos al Brujas de Bélgica, un equipo que al menos en su país es muy importante, pero para la Champions League la verdad es que le cuesta mucho. Es un equipo que sí tiene buenos jugadores y sobre todo una buena cantera, pero a la hora de competir con los del máximo nivel también le va a costar bastante. El Celtic Glasgow en su país también es referente junto al Rangers, pero ya saliendo de Escocia son equipos que les cuesta bastante. En su cancha sí es un equipo bastante fuerte, pero al competir con los más importantes les sigue costando muchísimo. Después empezamos ahora sí con los más importantes. El primero que tenemos es el Sporting de Lisboa. Este equipo, a pesar de que es en la liga portuguesa, una liga que no es tan competitiva como otras, pero estos equipos siempre están bien armados, sobre todo de jugadores jóvenes complementados con jugadores a veces muy veteranos, pero que les dan esa referencia para poder encontrar el camino y sacar los resultados. La liga portuguesa, aunque no parezca, al menos en los 3-4 que compiten por ser el campeón, es muy competitiva y siempre están sacando jugadores jóvenes. El Sporting de Lisboa no se queda atrás y es por eso que está en estas instancias. Yo lo consideraría para llegar a unos octavos de final. Es un buen equipo que juega bastante bien y sobre todo en la liga. Vamos a ver si contra los equipos importantes puede sacar algún resultado que le pueda ayudar para poder llegar hasta octavos de final. Después tenemos al PSV, un equipo que es muy importante en su país, sobre todo en las últimas temporadas ha venido cosechando buenos resultados y al lado de Luuk de Jong y ahora del Chucky Lozano que ha regresado al Napoli, creo que deben de ser los referentes ahí en ataque. Y por el otro lado del Chucky tienen a Bakayoko, un extremo que prácticamente toda Europa se ha interesado por él. Al último no salió, pero es un jugador muy interesante por el otro extremo. Yo también lo consideraría para poder llegar a los octavos de final, un equipo muy competitivo. Después tenemos al Bologna, un equipo que el Thiago Motta ha sido el culpable para que pudiera llegar hasta la Champions League, metiéndolo como quinto lugar en la liga italiana, pero Thiago Motta se ha terminado yendo a la Juventus. Me parece que este cambio de entrenador le va a venir muy mal al Bologna porque Thiago Motta era el que había provocado que pudieran llegar hasta el quinto lugar en la Serie A, que la verdad es que nadie se esperaba que pudiera llegar a ese nivel y es por eso que yo creo que no van a llegar ni a octavos de final. A pesar de que es un equipo de la Serie A es una liga muy competitiva y la verdad es que le deben de dar prioridad sobre toda la liga para no meterse nuevamente en problemas de descenso porque recientemente han tenido ese tipo de problemas. Yo creo que le deben de dar prioridad a la Serie A para poder seguir teniendo esos resultados que Thiago Motta les ha dejado la temporada pasada.
Después tenemos al Feyenoord. Fue el campeón de la liga holandesa la temporada pasada, algo nada fácil teniendo al PSV y al Ajax. El entrenador Arne Slot es el que ha contratado el Liverpool esta temporada y creo que ese cambio le va a costar un poco a los del Feyenoord. Me parece que es un equipo que juega muy vistoso, es por eso que el entrenador ha conseguido llegar al Liverpool, pero no creo que tenga ese equipo tan competitivo ni siquiera como el PSV. Aunque fue el campeón la temporada pasada de la liga holandesa, no me parece que sea un equipo tan importante como el que tiene el PSV en estos momentos. Después tenemos al Girona, un equipo revelación la temporada pasada. Me parece que fue la sorpresa de la temporada pasada, compitiéndole 3/4 de temporada al Real Madrid, pero al final se terminó desinflando y quedó en tercer lugar atrás del Barcelona. Un equipo que se ha desarmado completamente, las figuras se han ido y no han conseguido contratar jugadores muy referentes. Sí han desembolsado algunas cantidades de dinero, pero tampoco es que han contratado a ninguna estrella. Más bien las estrellas que ellos tenían se han terminado yendo. Han empezado muy mal la temporada y es un equipo que nuevamente se debe enfocar en la liga. Hace 2 temporadas estaban en la liga de ascenso. Ahora con Michel han conseguido esos resultados y que creo que también el calendario no le ayuda a nada. El calendario le ha desfavorecido bastante porque a pesar de que quedó muy equilibrado, creo que es uno de los equipos que ha salido perdiendo. Después tenemos al Mónaco, un equipo que hace unos 10 años había contratado a James Rodríguez, llegó a tener a Falcao, Bernardo Silva, en su momento tuvo a Mbappé, un equipazo que tenían, pero desde ese momento ya no han podido volverle a competir al París por la liga. Es un equipo que a pesar de que ha sacado a grandes jugadores, no me parece que sea muy competitivo para poder llegar a instancias más adelante. Es un equipo que por mucho va a llegar a octavos de final, sobre todo por la constancia que han tenido en ese equipo. No han vendido a muchos de sus jugadores y creo que eso les va a ayudar para poder competir de una mejor manera. Ahora sí empezamos con los equipos un poco más importantes. Tenemos al Leipzig, Tivo. En algún momento hace 2 temporadas juega muy visto. Media temporada ni siquiera titular Dani Olmo en el equipo. Luis Openda es el centro delantero, me parece es el jugador más importante junto a Xavi Simons, que han conseguido nuevamente tenerlo en el equipo. Es un equipo muy competitivo y que juega muy bien, sobre todo al contraataque. Yo creo que este equipo sí podría llegar fácilmente a los cuartos de final, a pesar de que han perdido a Dani Olmo y no han podido concretar ninguna llegada que sea de mucha calidad. Después tenemos al Atalanta. Es un equipo que no ha empezado muy bien esta temporada. El fin de semana pasado perdió contra el Inter de Milán 4-0 y creo que si siguen de esta manera van a seguir cosechando resultados muy poco favorables. Es un equipo que la verdad yo no le veo que pueda llegar tampoco muy lejos. Yo creo que octavos de final sería lo máximo que podrían llegar, porque han perdido a Koop Meiners. Era yo creo el jugador más importante, ¿no? A pesar de que la temporada pasada tuvo un muy buen funcionamiento, le ganó la final al Bayer Leverkusen y no eran los favoritos. Entonces yo creo que si alcanzan a Borussia Dortmund, es un equipo que fue finalista la temporada pasada en contra del Real Madrid. Terminó perdiendo la final. Fue un equipo, yo creo que la revelación de la temporada, porque no se esperaba que pudiera llegar hasta la final en contra del Real Madrid. Han perdido a Jadon Sancho y a Füllkrug. Me parece que lo suplen muy bien con Guirassy, un centro delantero que la verdad hace muy bien las cosas y que ha tenido unas grandes temporadas con el Stuttgart. También se reforzaron con Antón ahí en la central. Me parece que han contratado muy bien, sobre todo con jugadores muy puntuales, que era lo que necesitaban. A mí me parece que este equipo contra los equipos muy importantes sí le puede llegar a costar. Ahora ya no tiene tampoco al técnico, o sea, ha llegado Nuri Sahin, que era el asistente, y creo que el técnico estaba haciendo un gran trabajo con el Borussia. Yo creo que igual que Leipzig, entonces es un equipo que a mi punto de vista no tiene una plantilla al nivel de su historia. Creo que es uno de los peores momentos que ha tenido la Juventus. Han logrado contratar a Thiago Motta, que es el que ha hecho que el Bologna llegue al 5º lugar, algo que no se esperaba, y han empezado, yo creo, de una manera regular esta temporada. Tampoco me parece que sea algo del otro mundo. Yo creo que es un equipo que le va a costar mucho competir contra los equipos importantes. A pesar de que tienen una buena defensa, me parece que contra los equipos importantes definitivamente le va a costar mucho. Yo creo que más allá de cuartos de final sería muy difícil que llegue.
Me parece que está muy por detrás de estos dos equipos alemanes y yo creo que al menos en estos momentos cuartos de final sería un buen resultado para Thiago Motta y creo que volverse a clasificar a Champions League, porque también pelear por la Serie A, creo que el Milan y el Inter de Milán están un paso por delante de este equipo. Después tenemos al Aston Villa, un equipo que ha sido también una sorpresa que llegara a ser cuarto. La Premier League es la liga más competitiva, yo creo, del mundo y tiene 6 equipos, los llamados Big Six, que son los más importantes y que siempre están contratando figuras. El Tottenham es el que está un poco más lejos de contratar esas figuras, pero siempre tiene un equipo que es muy muy competitivo. El Aston Villa se ha logrado colar en estos 4 y me parece que puede hacer un gran papel en esta Champions League. Han contratado muchísimos jugadores. También vendieron a Douglas Luiz, pero en su lugar contrataron a Onana y ha llegado con el pie derecho. Los primeros 3 partidos que ha jugado con el Aston Villa los ha hecho mucho mejor de lo que venía haciendo Douglas Luiz. Onana es un jugador que sobre todo se destaca por su defensiva, pero a la ofensiva también yo creo que ha dado sorpresas. Ya hasta ha anotado gol en los partidos anteriores. Me parece que si sigue en ese nivel le cuesta, no me parece que sea muy desequilibrante y creo que le llega a costar ahí. Atrás del delantero tiene a Rodgers, que me parece que es un jugador excepcional, que si sigue de esa manera va a llegar a un equipo más importante, y en la delantera tiene a Oli Watkins. Esta temporada la ha empezado bastante mal, pero es un jugador que si retoma el nivel puede llegar a ser de los top mundiales. A mí me parece que a pesar de tener un buen equipo, debe de priorizar también competir en la Premier League. Y como es una liga tan competitiva, me parece que más allá de cuartos de final, la verdad es que les va a costar trabajo, sobre todo porque hay equipos que son bastante más importantes de lo que ellos tienen. Yo lo pondría por delante del Borussia Dortmund, porque es un equipo que ha logrado fichar muy bien. Después tenemos al Bayer Leverkusen. Este equipo junto con Xabi Alonso han hecho unas grandes actuaciones en los últimos tiempos. La temporada pasada fue la Bundesliga invicta y me parece que Xabi Alonso ha hecho un gran trabajo con jugadores que ya tenían en el plantel, y creo que la única incorporación importante ha sido la de Granit Xhaka. Es un jugador fundamental para lo que necesita Xabi Alonso. Ahí en el medio campo es el que le da el equilibrio. Andrich es un poco más defensivo, pero Granit Xhaka es el que genera un poco más de fútbol y también tiene muchísima entrega a la hora de defender. Los dos carrileros son importantísimos, tanto Grimaldo por la izquierda y Frimpong por la derecha. Me parece que es un equipo muy muy equilibrado, que ahora ha empezado la temporada jugando con un solo centro delantero. Boniface es el centro delantero titular. La temporada pasada estaba jugando al lado de Patrick Schick, pero esta temporada ha decidido dejarlo en la banca y meter a Hoffman al lado de Wirtz. Dos jugadores más creativos para poder proyectar un poco más a Boniface. Creo que Xabi Alonso se está preparando para cuando le toque competir contra los equipos más importantes. Creo que a pesar de que la temporada pasada fue una gran temporada, no creo que les alcance para poder llegar a semifinales. Creo que con cuartos de final sería suficiente para un equipo que no ha contratado muchos jugadores. Creo que la mayor virtud que ha tenido es retener a sus figuras esta temporada. No ha dejado de ir a ninguno de sus figuras y creo que eso es lo más importante que han hecho. Yo creo que estaría por delante del Aston Villa en semifinales y sobre todo que le podría competir a los equipos más importantes del mundo. Después tenemos al Milan, un equipo de los históricos de Italia. Este equipo ha empezado muy mal la temporada y se esperaba que pudiera continuar como lo venía haciendo la temporada pasada. Quedó atrás del Inter la temporada pasada en segundo lugar, y esta temporada la verdad es que ha empezado muy muy mal y sobre todo con un juego bastante malo. Creo que deben de retomar ese nivel que venían teniendo la temporada pasada. En algún momento se habló de que Leao se iba a ir al Barcelona, me parecía que era algo que no iba a pasar definitivamente, obviamente se terminó quedando. Es el mejor jugador del equipo y que prácticamente la ofensiva cae en sus hombros. Creo que a partir de lo que él haga es hasta donde puede llegar el Milan.
Tienen ahora un centro delantero como Morata, que en algunos momentos ha sido muy criticado, pero no me parece que sea para tanto, sobre todo las críticas que ha tenido. Es un delantero que sí se mete mucho en fuera de lugar, pero es porque siempre está buscando esas oportunidades. Él mismo se llega a crear sus oportunidades y también a la hora de defender es alguien que da mucho esfuerzo para el equipo. Me parece que el Milan también de cuartos de final no va a pasar, sería suficiente. Después tenemos al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid esta temporada ha logrado contratar a los jugadores que realmente necesitaba el Cholo. Se les fueron los centros delanteros como Morata y Depay. Necesitaba dos centros delanteros. Parecía que no iba a contratar a nadie ya en el final de los traspasos, pero termina contratando primero a Sorloth y por último a Julián Álvarez. Yo creo que esta ha sido la contratación de la temporada, porque se ha pagado bastante dinero por él y creo que los del Atlético de Madrid casi nunca arriesgan su dinero. En esta ocasión nuevamente se vuelven a arriesgar, pero yo creo que es un riesgo bastante adversas y me parece que es lo que el Cholo. Tener dos centros delanteros muy diferentes. Julián Álvarez, alguien que apoya mucho más en defensa y que se crea sus propias oportunidades, que es muy rápido, y Sorloth completamente lo contrario, un centro delantero a la antigua, que hay que meterle un centro para que pueda rematar de cabeza, que no se genera ninguna oportunidad él solo, que depende completamente de los demás. Me parece que es algo que necesitaba el Cholo, tener variantes en ataque para poder decidir qué es lo mejor para el equipo. A final de cuentas, por el que más se pagó dinero obviamente es por Julián. Creo que es el que debe de ser el titular y el que debe dar la cara por el ataque del Atlético de Madrid. También contrataron a Lenormand, fue la figura de España en la central cuando ganaron la Eurocopa y creo que con la Real Sociedad también tuvo una gran temporada. Es por eso que lo contrata el Cholo Simeone. Me parece que debe de continuar con el mismo ritmo que tenía la temporada pasada, porque creo que también no ha empezado muy bien esta temporada. Toda la defensa del Atlético de Madrid no ha empezado muy bien, pero él en especial creo que es el jugador mejor valorado de toda la defensa del Atlético de Madrid. Creo que este equipo, al jugar contra equipos que son muy inferiores a él, le cuesta muchísimo, como siempre le ha costado al Cholo. Es un equipo que está acostumbrado a contragolpear y es donde más cómodo se siente. Me parece que cuando le toque jugar contra equipos que les guste tener el balón, que vayan a dominar el juego a través de la posesión del balón, es donde se van a sentir cómodos y a cualquier equipo le puede ganar el Atlético de Madrid. Creo que es un equipo muy a tener en cuenta en esta Champions League, porque a la hora de contragolpear tiene a los jugadores necesarios para poder hacerlo de buena manera. Yo creo que con las contrataciones que ha hecho el Cholo, definitivamente el Atlético de Madrid debe de llegar mínimo a semifinales. Es un equipo que siempre se ha quejado porque es menor que el Barcelona y el Real Madrid, pero es el momento de dar la cara. Después tenemos al Paris Saint-Germain, un equipo que hace lo que puede. Luis Enrique tiene muy claro qué es lo que necesita de su equipo. Es por eso que el París ya se está dando cuenta y ya lo quieren renovar nuevamente, a pesar de que su contrato termina en el 2025. Esta temporada intentaron contratar a Nico Williams, Joao Félix, jugadores importantes que le puedan dar ese salto de calidad, pero la realidad es que ninguno quiere ir a la liga francesa. Es por eso que contratan a jugadores jóvenes como Joao Neves. Esto pueden ser muy importantes para el París. Empezaron siendo titulares ya esta temporada, pero me parece que conforme vayan pasando las temporadas cada vez van a ir mejorando, y sobre todo porque son jugadores muy puntuales, que era lo que necesitaba Luis Enrique para poder apuntalar el equipo. Con la salida de Mbappé, ahora Barcola es el que ha tomado el mando ahí en ataque. No sé si vaya a aguantar el ritmo de meter tantos goles en la temporada, pero es un jugador que debe dar ese salto a pesar de que es muy joven. Yo creo que el Paris Saint-Germain no pasaría de cuartos de final, sobre todo porque hay equipos que tienen mucha más experiencia de lo que ellos presentarían en una eliminatoria de ida y vuelta. Yo creo que cuartos de final sería suficiente, y por detrás del Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen es un equipo bastante importante para esta temporada. Después empezamos con los equipos más importantes de toda Europa. El Liverpool es el primero, un equipo que ha empezado muy bien esta temporada. Ni siquiera Jürgen Klopp lo había hecho tan bien la temporada pasada como ahora Arne Slot. Es el que contrataron del Feyenoord. La temporada pasada tuvo muchas dificultades ahí en el medio campo. Contrataron a Wataru Endo, un jugador que la verdad es que no dio la talla.
no encontraban quién pudiera ser el acompañante de McAllister ahí en el medio campo. Thiago se termina retirando, es un jugador que se la pasaba muy lesionado, y ahora Arne Slot creo que le ha dado a la pieza clave. Ha metido a Gravenberch, un jugador con el que Jürgen Klopp no contaba. Entonces es un jugador que puede ayudar muchísimo en defensa. Desde que estaba en el Ajax cuando tenía 18 años, que lo debuta Erik ten Hag, era un jugador que apuntaba a ser de los mejores en el mundo en esa posición. Es por eso que el Bayern Múnich lo contrata, pero en el Bayern Múnich, al haber tanta competencia, no termina por hacerse un lugar. Desde la temporada pasada, ahora el Liverpool es el que apuesta por él, pero Jürgen Klopp nunca le encontró posición. Ahora con Arne Slot creo que esa es la pieza clave para que pueda hacer una gran temporada de Liverpool. Si logra afianzarse bien ahí en medio campo, me parece que el Liverpool puede competir al máximo nivel, tanto por la Premier League como por la Champions League. Así como ha empezado el Liverpool, la verdad es que da unas buenas esperanzas de poder llegar a la semifinal. Me parece que esa sería la posición, y yo creo que es un equipo mucho más importante que el Atlético de Madrid. Mohamed Salah, Luis Díaz, y hay que definir quién va a ser el centro delantero. Darwin Núñez era el centro delantero de Jürgen Klopp, y ahora Arne Slot ha empezado con Diogo Jota. Ha tenido unas grandes actuaciones, sobre todo creando muchas oportunidades tanto para Luis Díaz como Mohamed Salah. Creo que es un jugador también que ha dado resultados en estos pocos partidos, pero a final de cuentas ha logrado convencer a Arne Slot de que él debe ser el centro delantero titular. Después tenemos al Inter de Milán, un equipo que en la Serie A la verdad es que está robando esa plantilla. Es la plantilla indiscutiblemente mejor de la Serie A y lo ha venido demostrando en las últimas temporadas. La temporada pasada fue el campeón de la Serie A, hace 2 temporadas fue finalista de la Champions League en contra del Manchester City. Es un equipo muy importante que debe de continuar de esta manera. Inzaghi ha hecho un gran trabajo y yo creo que la clave ahí sería tanto Lautaro Martínez en el ataque como Çalhanoğlu en el medio campo. Çalhanoğlu era un jugador muy ofensivo anteriormente, un 10 que no recuperaba ningún balón. Cada vez ha retrasado más su posición y ahora es el que organiza el juego y ayuda bastante a la defensa. Creo que es la pieza clave para que el Inter de Milán funcione de una buena manera. Me parece que el Inter de Milán es un equipo que tiene la plantilla suficiente para no apuntar a menos de la semifinal. Es un equipo muy importante que debe llegar a estas instancias. Después tenemos al Arsenal, un equipo que yo creo que se debe enfocar bastante en la Premier League. Creo que cuando le toque competir en un ida y vuelta contra un Manchester City, un Liverpool, un Atlético, un Inter de Milán, es un equipo muy joven que lo ha demostrado en las últimas temporadas. Tanto en la Premier League como en la Champions League, cuando tienen que ganar esos partidos importantes, no han podido hacerlo. Por eso yo creo que se deben de enfocar en la Premier League y tratar de conseguir primero ese título para poder después competir ahora sí por una Champions League. Teniendo esa confianza de poder ganarle a los equipos importantes primero en Inglaterra, creo que podría darles esa confianza de poder competirle de tú a cualquiera en el mundo. Porque ahorita yo creo que la plantilla no es suficiente como para competirle de tú a tú ni siquiera al Bayern Múnich, ni al Real Madrid, ni siquiera al mismo Inter. Me parece que Mikel Arteta se debe de dar cuenta de eso, porque la verdad es que no tiene lo suficiente para poder competir en una Champions League que tiene unos equipos con mucha jerarquía en esta competición. Yo creo que más allá de cuartos de final, el Arsenal la verdad le va a costar bastante. Es un equipo que está armado para el máximo, pero no me parece que pueda llegar más allá de cuartos de final, al menos en esta Champions League. Después tenemos al Bayern Múnich, uno de los históricos en esta competición. Siempre apunta al máximo nivel. Es un equipo que bajar de la final me parece que no está en sus planes. Yo creo que a pesar de que han podido contratar a algunos jugadores importantes, ahorita ni siquiera los están utilizando. Paliña es banca junto a Kramer y Goretzka y están jugando con un pivote de 21 años con Pavlovic y metiendo a 2 mediocentros ofensivos. Entonces es un equipo que siempre busca ser muy ofensivo, estar proponiendo mucho al ataque, presionar muy arriba y siempre apunta al máximo nivel. Es un equipo que le puede competir siempre de tú a cualquiera.
Yo creo que llegar a la final sería el objetivo para este equipo. Ya conseguirla o no, eso ya depende de varios factores. Después tenemos al Manchester City. El Manchester City yo creo que sin duda es el máximo candidato a llevarse esta Champions League. Es el equipo más importante que hay en el mundo en estos momentos. A pesar de que el Real Madrid tiene yo creo más figuras que el Manchester City, el Manchester City es un equipo mucho más equilibrado que el Real Madrid. El Manchester City tiene muchísimos medios que hacen el trabajo que los del Real Madrid la verdad no tienen. Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva que se mete a ayudar ahí en el medio campo, Phil Foden que crea muchísimo juego, Haaland como centro delantero. Es un equipo muy completo. Los defensas no se diga. Akanji yo creo que desde que llegó del Borussia Dortmund ha dado un salto todavía más de lo que ya estaba jugando. Rubén Díaz, un central y el líder de la defensa y muchas veces es el líder del vestidor. Kyle Walker por la banda también es un jugador muy importante, top mundial en la lateral derecha. Y por la izquierda Guardiol, que era el central que todo mundo quería cuando Croacia llegó a las instancias en el mundial. Me parece que es un equipo muy completo, que la verdad es que está para robar a esta Champions League. El Manchester City debe de ser sin duda el favorito a ser campeón en esta Champions League. Después tenemos al Barcelona. Esta temporada la ha empezado de manera excepcional, jugando de gran nivel, pero yo creo que a la hora de competir contra los equipos más importantes en el mundo es donde se le va a complicar. A la hora de que el Inter de Milán, el Liverpool o el Real Madrid tengan a sus figuras enfrente de los demás chicos porque está jugando con jugadores muy jóvenes, creo que no les va a alcanzar para poder competir a ese nivel. Yo creo que es un equipo que podría llegar a la semifinal, pero más allá de la semifinal la verdad es que me cuesta trabajo verlo. Yo creo que con una semifinal para el Barcelona y una primera temporada de Hansi Flick sería suficiente. Después tenemos al Real Madrid, un equipo que ha conseguido a Mbappé, pero ha dejado ir a Kroos. Kroos se ha retirado del fútbol, no podían hacer nada y Mbappé ha llegado de manera libre. A pesar de que consiguen una figura de top mundial y si no es que el mejor jugador del mundo, yo creo que pierden bastante más con la salida de Kroos que con la llegada de Mbappé lo que han ganado. Mbappé es un jugador peligrosísimo en ataque, pero a final de cuentas es un extremo que lo están metiendo como centro delantero y yo creo que no se está viendo tan cómodo. Aún está a tiempo de que se pueda adaptar, pero al menos en este principio de temporada la verdad es que el ataque del Real Madrid se ha visto bastante mal. También es cierto que yo creo que a la hora de competir contra los equipos importantes es donde el Real Madrid muestra su valor. Es un equipo que se adapta perfectamente a las condiciones que le pone el rival. Si ellos necesitan contraatacar, yo creo que es su mayor virtud. Entonces darle la posesión al equipo rival y poder contraatacar con Vinicius, Mbappé y Rodrigo, me parece que sería la mejor solución que tiene el Real Madrid, sobre todo a la hora de competir contra los equipos más importantes. Por eso creo que ahora que ha jugado contra equipos inferiores, le ha costado tanto. Es un equipo que a la hora de organizar el juego, pues ya no tiene a Toni Kroos y por eso le está costando tanto, o hasta dos por abajo. El Manchester City la verdad es que tiene un equipazo esta Champions League y me parece que sin duda alguna es el máximo favorito. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo en cuáles son los equipos más importantes en esta temporada o cuáles son los que pueden llegar más lejos? O si están en desacuerdo en alguno. También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.